¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de temas de vanguardia. Hoy es lunes 3 de junio de 2024, el día después de las elecciones federales y estatales, pero de las elecciones en las que se eligió presidente de la República en México. Por muchos motivos, es un evento que cada 6 años genera grandes emociones, pasiones, divide familias, rompe amistades, etcétera, ¿no? Y para hablar de este tema, del día después, queremos compartir con ustedes las impresiones que 4 miembros de Comparticipación, sobre todo 3 jóvenes, quieren hacer al respecto. Están con nosotros Francisco Elizalde, desde Guadalajara, Alison González desde Ciudad de México y Luis Salas desde Monterrey para hablar sobre las elecciones 2024 el día después. Y pues primeras impresiones, alguno de ustedes, bueno, todos, pero alguno de ustedes que quiera empezar. Bueno, si quieres, yo agarro Marcial y Adelante. ahí siendo una pequeña corrección de la introducción. Bueno, elegimos presidenta. Ya no es elegimos presidente, es elegimos presidenta. Y bueno, yo creo que pues, hemos visto en redes sociales o a lo mejor en noticieros, ¿no? Que es algo que ha hecho mucho boom en el extranjero, ¿no? Es México elige su primera presidenta a lo largo de su historia, nos convertimos en uno de los pues, no pocos, pero uno de los cuantos países en América Latina en que ha elegido a alguna mujer como presidenta de su país. Entonces, bueno, o sea, primeras pues, impresiones, yo creo que es el hecho de que tenemos por primera vez una mujer en la silla presidencial y pues bueno, o sea, yo creo que eso genera expectativas, podemos decir, y eso decíamos obviamente desde que empezó las campañas, que era pues una pelea entre dos mujeres, por así decirlo, una contienda entre dos mujeres, y que inevitablemente íbamos a tener a una mujer en la silla presidencial, y bueno, ahorita ya es un hecho, ya es prácticamente un hecho que Claudia Sheinbaum va a ser la nueva presidenta de México, y pues bueno, eso genera una expectativa, un régimen que se reelige prácticamente, un partido que mantiene el poder, pero ahora con una cara pues, nueva y principalmente con una mujer de por medio. Estaría interesante a lo mejor, por ejemplo, saber Ali, a lo mejor qué opina, ¿no? Como mujer, y teniendo en cuenta de que, bueno, pues poquito a poquito no lo damos tan atrás. Hace menos de 80 años prácticamente las mujeres no podían votar en México. Ahorita es un hito histórico que ya se tenga a una mujer como presidente. Interesante, gracias, Luis. ¿Quién más? Dale, dale. Súper, pues antes de abordar el tema que ya puso Luis en la mesa de que tenemos a una mujer como presidenta, porque sí es muy relevante el tema, ¿no? E incluso nuevo, es una novedad. Quiero iniciar con el tema de la participación ciudadana. Yo lo viví de manera muy interesante desde mis seres cercanos, mis amigos, mi familia. Yo he participado en elecciones ya en 3 ocasiones distintas, 2 presidenciales y las intermedias, ¿no? Entonces, yo he notado que cada vez existe un mayor compromiso, o al menos así lo siento desde donde yo lo he vivido, no solamente por participar con el voto, sino incentivar la participación del voto en los demás. Creo que eso es valiosísimo, independientemente por quién votes, ¿no? Y sabemos que todos tenemos ese amigo que te insistía que votaras por alguien, ¿no? Pero en realidad era sal a votar, sal a ejercer ese derecho que tanto nos ha costado y que es el primer paso que tenemos que recorrer como ciudadanos comprometidos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo viví con mi familia, mis amigos, todos mis seres cercanos, y no sabes cómo cuidábamos nuestra INE, ¿no? O sea, lo que nunca. Para entrar a un fraccionamiento, a ver una identificación, dabas la de la universidad, dabas la del trabajo, la del supermercado, o cualquier otra, pero no dabas tu INE, ¿no? Y eso para mí me pareció fabuloso, porque es algo que tenemos que proteger, es algo muy nuestro, ¿no? Y que al final de cuentas aporta ese granito de arena
en estas decisiones que tienen un impacto muy relevante en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tendrá muy marcadas las decisiones por las cuales eligieron a X o Y candidatos, ¿no? Me imagino que a lo mejor Luis como estudiante, Fran como recién profesionista, yo ya como profesionista y como mujer casada y próxima madre. Y eso a mí me parece increíble, ¿no? Porque cada quien desde la realidad en la que vivimos tomamos las decisiones pues, para elegir a los representantes que tenemos. Eso, respondiendo a la pregunta que me bateaba Luis, de tener una mujer presidente, la verdad significa mucho, ¿no? Porque es la primera vez, o sea, vamos a ver cómo gobierna una mujer. México no ha tenido la ocasión de ver a una mujer gobernar como presidenta, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, pues yo creo que la exigencia misma que pondría una mujer, ¿no? No está en el cargo por ser mujer, no le dieron el cargo porque ya le tocaba a una mujer, sino más bien es por la trayectoria que tiene, por el conocimiento, la experiencia y todo el trabajo previo. Entonces yo creo que tenemos que tener una rigurosidad con su trabajo y exigirle todo lo posible porque está ahí, porque millones de mexicanos la eligieron. Eso por un lado, y por otro lado, pues bueno, yo tengo la expectativa de que ella pueda gobernar con perspectiva de familia, o sea, la verdad, para una mujer no hay cosa más importante que los tuyos, ¿no? Y los tuyos implica tener un buen trabajo, implica tener una buena educación, implica darles una buena alimentación, un espacio digno, ¿no? Entonces, a mí, yo tengo muchas expectativas de ver a esta nueva presidenta gobernar con esta perspectiva, ¿no? Que es como perspectiva de familia, pero con un enfoque de mujer. Eso para mí me parece totalmente innovado. Muchas gracias, Fran. Bueno, yo por último, lo bueno de ser el último es que como que puedes rescatar un poquito de todo o al contrario, como que ya se agotaron tus ideas, ¿no? Pero bueno, yo, mis impresiones van por tres caminos. Primero, las más mediáticas, que son las impresiones de las redes, las impresiones en donde estamos ya casi todo el tiempo, ¿no? Conectados en las redes sociales. Y abonando a esto de la participación, vimos cómo la gente de verdad, bueno, por lo menos en el último periodo de las campañas, estaba muy conectada con este tipo con el tiempo electoral. Entonces, fue muy interesante ver las historias de Instagram, los tweets, los videos, los TikToks, un día antes de las elecciones, hablando o la famosa historia que estuvo republicada en millones de personas y de cuentas, en mi humilde opinión, no sé qué, no sé qué. Y seguramente si son de redes, pues la ubican, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno porque creo que por un lado significa que o sea, la gente en algún momento de la etapa se vuelve interesada y no indiferente por estos temas, ¿no? Por otro lado, la impresión de que ahora importa, o sea, claro que importaba la elección presidencial, pero también vi mucha gente que le importaba, y además también a los medios, lo que pasaba en el Congreso, en las dos cámaras, ¿no? Entonces, eso también fue, creo que lo segundo más importante después de la elección presidencial. Y en tercer lugar, el tercer camino, también la gente sabía de la importancia de que, sí, claro, había una elección presidencial, sí, claro, había una elección por las dos cámaras, pero también qué pasa con la elección en mi estado, en mi municipio. Y muchos de esos fue interesante que muchas de esas elecciones y esos resultados fueron diferenciados a la hegemonía, por lo menos en lo municipal. En lo estatal a lo mejor sí se ganaron varios estados para cierto partido, pero en lo municipal sí hubo muchos cambios. Entonces, eso me llevó como impresión en los tres caminos, en las redes, en el Congreso y en lo local municipal. Qué interesante. Muchas gracias, Fran. Claro, yo ya llevo muchas elecciones, la verdad.
Aquí Alison nos insinuó su edad, diciéndonos cuántas elecciones presidenciales lleva. No, bueno, obviamente yo soy con mucho el más grande de los tres. Y fíjense qué interesante, lo que les puedo confirmar, como comentan ustedes, es que cada 6 años hay una angustia, ha habido una angustia desde que empezó el siglo XXI. Antes no. ¿Por qué? Porque las elecciones no cambiaban nada. O sea, la verdad es que no servía de nada votar. Si me preguntan a mí, mi temor es que volvamos a eso. Eh, ¿Va a suceder o no va a suceder? No lo sé. No quiero ni ser fatalista ni tampoco ser demasiado optimista o ingenuo. Pero es una posibilidad. O sea, existe una posibilidad, como posibilidad, de que sí vuelva a suceder algo que ya no existía en México, y es que había muy poca participación ciudadana en las elecciones, porque de veras no servía de nada, no confiabas en ella, no iba a pasar nada, era nada más una obra de teatro, no era realmente una decisión, una elección. Ojalá que eso no pase. Un mero Y, trámite. perdón. Un mero trámite. Era un trámite administrativo por parte del régimen, o sea, de quienes estaban al cargo del partido, y le entregaban la oficina a los que iban a entregar, a los que iban a ocupar, pero era del mismo. O Es sea, el famoso presidencialismo, ¿no? sí, la gente no, de veras, la gente sabíamos, yo estaba muy joven, todavía estaba joven, no muy joven, pero ya estaba joven. Y sí, de veras, no servía, no había ningún interés en las elecciones. Empezó a haber interés y alguna posibilidad de pensar, a lo mejor cambian las cosas a mediados de los 90. Sé que es hace muchísimo tiempo, va, más de lo que tienen de edad, varios de ustedes, y pues a lo mejor los tres. Es verdad, ese México no les tocó. Si me preguntan a mí, sería triste que ustedes dijeran, ah, ya sé de qué me estaban platicando, cuando votar no servía de nada, ¿no? Ahorita 4 de cada 10 personas no votan. No sabemos si esas 4 de 10 no votan realmente porque dicen no va a cambiar nada, pero les garantizo que antes eran mucho más 4 de 10 los que no votaban o no votábamos, pensando, pues la verdad es que ni para qué lo intento, o sea, ni para qué, no sirve de nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, ¿no? Ojalá que no vayamos a eso. Bueno, ¿y qué resultó de las elecciones? Ustedes como jóvenes, ¿qué sienten que resultó? ¿Qué México tenemos el 3 de junio? Pues yo tengo dos reflexiones. Una, viendo los resultados, ¿no? Y viendo que es evidente el grado de porcentaje por el cual ganó Claudia contra Xóchitl, que era la segunda candidata con mayor posibilidad de quedar en el puesto. Tengo temor a una división o una polarización todavía más radical. Yo creo que es una tentación, ¿no? Radicalizarnos y entonces se pierden estos puentes o se pierde toda intención de querer construir en favor de un México más fuerte, más unido, más transparente. Yo creo que es cuestión de aceptar la realidad que tenemos. A muchos mexicanos no les gustará la realidad, pero es indiscutible por la cantidad de votos y el número de puntos que hay de diferencia entre uno y otro candidato. Eso a mí me invita a pensar, pues, que el compromiso real empieza ahora, ¿no? Es asumir el resultado, asumir que muchos mexicanos están ejerciendo su voto con ciertas razones y ciertas motivaciones que me va a obligar a ponerme en sus zapatos, obligar a comprender realidades y obviamente a trabajar en favor de la dignidad de todos los mexicanos, ¿no? Porque es cierto que hay hay datos que son innegables, ¿no? El número de personas. Perdí el audio, ¿ustedes? Sí, también eso último,
10 segundos. Te perdimos unos segundos. ¿Me escuchan? Tu voz dejó de ser escuchada, pero Fraude, no, ¿me escuchan? Ahí ya. estamos. Lo que yo decía es que es momento de ponernos en los zapatos de los demás, de comprender realidades que muchos mexicanos están viviendo y que quizá esa realidad sea cercana o no tan cercana a la mía y me implique un mayor compromiso, pues por lograr que todos los mexicanos tengan una vida digna, con todo lo que implica, ¿no? Un trabajo digno, una educación digna, una vivienda digna, una alimentación digna, una seguridad que les permita seguir creciendo. Yo creo que la tentación de la polarización y la división, nosotros como organización civil, por ejemplo, en coparticipación y demás esfuerzos sociales, pueden aportar mucho para construir un México más unido tras los resultados electorales. Muchas gracias, Alison. Fran, Luis. Sí, creo que por un lado vamos a encontrar un México sí polarizado, pero, pero también creo que los votos reflejan lo que la gente quiere y no quiere. Es decir, escuchaba la opinión de alguien que cuando la gente sale mucho a votar es porque está enojada, cuando no quiere algo o quiere que siga algo. Entonces, bueno, creo que eso no se vio reflejado en las urnas, por lo menos hasta el momento en el que estamos grabando. Y, y la verdad es que la elección me recuerda mucho a la rebelión en la granja de George Orwell, Mm. pero sobre todo con la palabra de contrapesos. O sea, creo que la necesidad de contrapesos va a ser más que nunca necesaria en México ahora. Y la ausencia de ellos, creo que quizá puede ser un caso hipotético que lo veamos. Creo que también ahora está como que hirviendo mucho este pánico, por un lado, de que, de que el oficialismo va a acabar con todo y que todo está perdido, que fue un fraude, como un cierto ánimo de desánimo de desesperanza. Y por otro lado, creo que también, creo que también tenemos la culpa nosotros, porque Porque sí que, claro que todos queremos mejores políticos, ¿no? Queremos mejores candidatos. Es que no había a quién irle, decían muchos. Es que, pues sí, tengo que elegir y ejerzo mi voto, pero pues entre una y otra, entre los que me ofrecen, pues como que ninguno me convence. Pero creo que la clave para que convenza desde la raíz es que, pues, ¿dónde empiezan los buenos políticos? Empiezan con siendo buenos ciudadanos. ¿Y dónde empiezan siendo buenos ciudadanos? Pues teniendo buenas familias. ¿Y dónde se empieza a tener buenas familias? Pues construyendo mejores familias, mejores personas. Entonces, si tenemos mejores familias, tenemos mejores ciudadanos y mejores políticos. Entonces, creo que ahí va a estar la clave. eh, Desgraciadamente desde lo particular, ¿no? Y no en lo general, no en ambos sentidos. Entonces, creo que ese México vamos a encontrar. Sin embargo, también creo no sé si voy a parecer muy abogado del diablo, pero si la gente tanto votó por un partido o por una persona o por una hegemonía, creo que también es respuesta de que mucha gente, muchos sectores de la población mexicana, pues se habían decepcionado con lo otro que le ofrecían por tiempo en cierto sector del país. Así que creo que ese México encontramos. Creo que todavía incierto, pero, pero con muchas especulaciones de qué es lo que va a pasar. Pero creo que la palabra contrapesos es la clave. Interesante. Sí, sí, Luis, ¿tú qué piensas? Fueron haciéndole mucho a su profesión. Me gusta, me gusta. Pero sí, al final, yo creo que algo que comenta Fran es muy importante. Durante este sexenio se tuvo, obviamente, pues bueno, las elecciones del 21 en donde sí se hubo un contrapeso, como comentaba ahorita Fran, en el Congreso Federal, o a lo mejor en los congresos locales, en las gobernaturas también. Y siempre se tuvo, pues, una especulación sobre que a la gente le gustaba o no como estábamos ahorita. Pues bueno, yo creo que queda más que claro
con el día de ayer y los resultados que estamos viendo hoy es que la gente está más que satisfecha. Y no más, mucho más que satisfecha con el régimen actual. Y es un tema que nosotros nos tenemos que quedar a preguntar y es un, bueno, el por qué, ¿no? Yo siento que algo muy importante es algo que decías ahorita, Marcial, es, ya se tuvo también antes, por mucho tiempo, un cierto régimen, ¿no? Entonces, la gente a lo mejor puede llegar a comparar, oye, con quién estoy mejor, qué tanto, las razones, bueno, serán muchas, ¿no? Pero el punto es que se viene obviamente también una, una camada de jóvenes, unos votantes nuevos, que es algo que yo me quedo con las elecciones. Es un, a ver, Maines, tercer lugar, 11 12 puntos más o menos, creció 7 puntos nada más en la campaña. Maines estaba presupuestado que tuviera de 3.2 4% y creció una gran cantidad de un despertar juvenil que ya sea la razón por la que fuera que logró captar la atención del electorado juvenil, pero al final, como quiera, se viene una camada de jóvenes que le interesa la política que a lo mejor no lo mueven mucho, pero se interesan por qué va a pasar por México y eso es lo que tenemos que ver. Obviamente, pues bueno, esperemos 6 años de un gobierno pues distinto, que sea un gobierno, pues obviamente puede ser parecido, pero son personas distintas en el poder y pues bueno, cada presidente, o en este caso ya presidenta, tendrá pues, la facultad de hacer o de seguir con lo que desee, pero al final vemos un México, pues, que decidió por lo que se le vio más conveniente y pues bueno, como parte, ¿no? O a lo mejor ya sea como la oposición o como el régimen actual, pues tocar hacer lo que cada uno crea, pero al final lo importante es que queremos un México para todos. Yo creo que nadie salió votando el día de ayer a decir yo creo que el de al lado le vaya mal, o yo creo que el de enfrente le vaya mal, o yo creo que a mi vecino, que a los que viven en otro estado o los que viven fuera del extranjero que son mexicanos le vaya mal. Todos queremos un mejor México, un mejor Nuevo León, una mejor Ciudad de México, un mejor Guadalajara, un mejor X o Y. Entonces, ese es el pensamiento que nos debe de mantener unidos dejando o intentando que no suceda lo que decía Allison al final, que nos tengan esa polarización tan impresionante de uno es que no somos los buenos, ustedes son los malos, y al final se rompen familias, se rompen amistades y se rompen gobiernos prácticamente. Oigan, y lo que al final lo que tenemos nosotros cuatro en común, por lo que estamos en coparticipación, pues es que nos importa, pues no un partido político. O sea, nosotros, pues nos importan ciertas cosas, ¿no? Este, pues la dignidad de la persona, que no haya violencia, sobre todo que no haya violencia antes de nacer, es algo que, pues en lo que los cuatro hemos estado involucrados constantemente, quizás más de lo que quisiéramos, pero nos han involucrado, no, la vida nos ha involucrado mucho en eso, en diversas situaciones y circunstancias, ¿no? O sea, nos une eso. ¿Hay oportunidad? ¿Es una oportunidad o un riesgo el resultado de las elecciones? ¿Ustedes como jóvenes creen? ¿Qué creen? ¿Es una oportunidad o un riesgo el resultado de las elecciones, sea las federales que las estatales, para los temas que nos mueven, los que hacen que nos unan? Yo creo que es que esa pregunta o bueno, esa respuesta que estamos ahorita o que vamos a decir, se contestó o se dio desde las campañas. La verdad es que temas de vida, temas de dignidad humana, temas, pues temas de bienestar familiar, del fortalecimiento de los núcleos familiares, fueron prácticamente inexistentes a lo largo de las campañas. Fueron pues prácticamente un cero a la izquierda, ¿no? Como dicen, al final no eran temas que se trataron ni por ningún candidato ni por Claudia, ni por Xochitl, y mucho menos por Maines, que tiene una clara línea, que es parte de su partido, es parte de su persona y es completamente respetable. Entonces, al final, no se tenían esos temas. Se intentaron incluir a veces o al final de las campañas para rascar cómo se hizo el voto, ¿no? Pero al final nunca fue una propuesta de ningún candidato a la presidencia. Entonces, sí, y hay que decir, hay partidos o hay personas también dentro de los partidos, por eso mismo decimos hay que votar valores, no colores,
que sí traen agendas, claro que sí, pero ahorita no se tiene una base, una estructura de algún partido que comparta o que milite con estas necesidades que tenemos como Nuevo León y que tenemos como prácticamente república. Entonces, México ocupa agendas con perspectiva de familia, con perspectiva de vida humana, y ahorita no tenemos una propuesta completa. Entonces, ahorita yo, la verdad, pues, hablando desde mi opinión personal, yo veo que va a ser un tema de personas, que va a ser un tema de voluntades, de esa voluntad de aquel político que esté militando en MC, en el PRI, en el PAN, en Morena, en el Partido Verde, en el Partido del Trabajo. Tenemos, por ejemplo, por así decirlo, la senadora o personas de Morena de Aguascalientes, son personas muy pro vida, muy pro familia y son de un partido que a lo mejor en sus estatutos no defiende ese tipo de cosas. Entonces, ahí quedan esas voluntades de esos políticos de actuar por el bien común y por el bien de la sociedad. Entonces, yo siento que nuestros temas que nos interesan o que nos atañen o que también nos mueven para participar activamente en la sociedad civil y también en la agenda política y en la agenda gubernamental, va a ser un sexenio de voluntades completamente. Y aquí veremos muy bien, en verdad, qué políticos o qué actores políticos o qué representantes o qué, pues, prácticamente personas que trabajen en el gobierno les interesan esos temas que están, pues, que están dispuestos a trabajar con nosotros sin importar pues qué tan distante estén la diferencia en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o en los congresos locales. Yo creo que por un lado el aspecto positivo es que, bueno, la ley, aunque esté escrita, siempre puede dejar de estar escrita y volverse a escribir diferente, incluso las políticas públicas. Es decir, aunque la ley es ley, siempre puede cambiarse. Entonces creo que eso es algo positivo. Algo negativo, pues claro, es que el ambiente en el ambiente a futuro en las dos cámaras, pues claro, parece ser un bloque en el que la mayoría calificada, si no me van mal los términos, parece que ya está establecida en el futuro. Y eso pueda, pues, socavar las causas que nosotros, pues, militamos. Y creo que la misión ahora va a ser, sí, a nivel particular, sí a nivel estatal, sí también a nivel local y municipal, pero también creo que una de las grandes misiones va a ser para los activistas y las ONGs en, en seguir impulsando, en ser justo esos referentes de opinión, de decisión, impulsores de la gente que piensa diferente. Porque si no tienen instituciones o asociaciones civiles que justamente se identifique la gente, porque no se identifica con políticos o con partidos, pues ¿con quién más se va a identificar? Entonces creo que hoy más que nunca Compa, pues tiene una misión por delante y Compa y amigos que tiren hacia el mismo lado. Entonces creo que ese es el panorama para nosotros y para nuestras causas. Y yo nada más añadiría, porque la verdad creo que lo abordaron de manera... Te perdimos otra vez. Ay, hola. Ya. Yo abordaría el tema de, por eso votamos valores y no colores, porque genuinamente queremos trabajar con todos, ¿no? Todos los partidos políticos en México nos han metido goles, entre comillas, y de todos los partidos políticos en México han salido han salido buenos perfiles que han defendido los temas, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que el compromiso es siempre con el valor, ¿no? Con el ideal, con, con lo que toca la dignidad de la persona. Y en segundo, el riesgo que yo detecto, ya lo mencionabas tú, Fran, que es el tema de cómo quedaron conformados los congresos. Este, creo que ahí puede haber un sí, los ciudadanos nos cruzamos de brazos, ¿no? Si ya está todo dicho, si ya después del voto no hay nada que hacer. Creo que ahí está el riesgo. Los ciudadanos somos observadores y aunque ya se haya dado la elección, tenemos toda la obligación nosotros de tocar puertas y de exigir.
aquellas personas que obtuvieron el puesto, porque creo que ya lo comentamos, no ganaste, ¿no? Te eligieron. No, no fue un boleto de lotería, no fue suerte. Hay, te eligieron como representante, ¿no? Sobre todo hablando en el tema de Cámara, en el Poder Legislativo, ¿no? Cámara Alta, Cámara Baja. Entonces, bueno, creo que ahora sí empieza el verdadero reto de los ciudadanos, que es ser verdaderos observadores y no quedarnos callados ante cualquier situación que se esté presentando, iniciativa, reforma, lo que sea, es nuestro deber estar informados. Y bueno, con participación como otras plataformas ayudan al ciudadano que naturalmente no es experto en todo, entienda qué está pasando en la Cámara, qué iniciativa se presentó, porque así es nuestra chamba. A eso sí nos dedicamos. Entonces, bueno, es un riesgo, pero también lo veo como una oportunidad. Y ustedes ahorita mencionaban cada uno de alguna forma distinta el momento del joven, ¿no? Decían, van surgiendo jóvenes, les voy a dar mi impresión, o sea, y de ahí viene la pregunta. Mi impresión es que pues, cada generación se tiene que hacer responsable de su época, ¿no? Es decir, los políticos que van de salida tuvieron su momento de juventud y se formaron y entraron, ¿no? Y hubo quien, o sea, ellos tuvieron su momento y su época y van saliendo. Ahora toca esta. Y no es igual. O sea, no es igual, ni el marco de valores, ni el marco cultural, ni el marco tecnológico, para no ir más lejos. O sea, ya el marco, la tecnología influye de una manera, pues ya muy importante en la percepción y en la toma de decisiones, ¿no? Eh, ¿Cómo tiene que ser el, esa generación joven que le importe la dignidad humana, el bien de la familia, el desarrollo de la sociedad? Ahorita, o sea, como si ustedes tuvieran que decir, el joven que le toca ahorita estos 6 años, del 24 al 30 tiene que ser A, B y C, para hacerse cargo de que esté presente la persona, la familia y la sociedad. Yo creo que tiene que ser, pues, no intuitivo, pero a lo mejor sí inteligente en cuanto a su manera de comunicar. Porque, a ver, o sea, como tú comentas, Marcial, al final, temas de redes sociales, temas de internet, temas de ahorita, pues, inteligencia artificial, son cosas distintas. Son como herramientas, como también a lo mejor problemas que se pueden presentar, pero al final, el joven debe de ser, pues, un poquito inteligente en su manera de comunicar, de cómo, a lo mejor no maquillar los temas, pero sí cómo plantear los temas de dignidad humana de una manera más atractiva o plantear estos argumentos, este razonamiento de una manera más digerible también para las personas. No, si salimos a decir, es que tú eres tal o tú estás tal y entonces por eso eres tal, pues bueno, o sea, eso hace que ese mismo activismo confrontativo pues aleje a las personas. Entonces, hay que ser inteligentes, hay que saber cómo cambiar ese chip del activismo, cómo cambiar ese chip de ciertas cosas que pues sí, que nos alejan de un diálogo y de una manera de poder entablar una conversación pues productiva pues, no quiero decir la contraparte, pero sino con personas que pues piensan diferente a nosotros. Entonces siento que tenemos que saber cómo cambiar ese mensaje y no cambiar el contenido, sino cambiar la manera en la que lo podemos nosotros ofrecer o que lo podemos nosotros pues llevar hacia los demás. Yo creo que por dos caminos, y creo que en cada generación, incluso creo que también en la tuya, Marcial, y pasadas, siempre los jóvenes se han caracterizado por ser los diversos, a los que les tocan muchas cosas diferentes, ¿no? Hoy vemos que a los jóvenes eh, están militando diferentes causas que los adultos militan, ¿no? Hoy vemos que los jóvenes se identifican con ciertas cosas diferentes a los que otra generación se identifica. Hoy vemos que jóvenes crecieron en diferentes familias, tienen diferentes conductas, están en diferentes medios. Es decir, son muy diversos y plurales, y más que nunca la diversidad y pluralidad son palabras que en estos últimos años han sonado mucho. Entonces creo que un joven, entre más puentes pueda crear, mejor. Y creo que Y creo que vamos descubriendo cada vez cómo hacer eso, ¿no? Sin perder
el criterio y la pauta y la dignidad humana y las bases. Pero el crear puentes con personas que no piensan como tú, con personas que piensan totalmente diferente, radicalmente a lo que tú piensas. Saber hablar, saber comunicar. Y, y relacionado a lo que decía un poquito Luis, pues los jóvenes también son los que más que todas las edades están en redes sociales. Y no podemos no podemos permitir que nosotros como jóvenes seamos meramente jóvenes activistas sociales de escritorio y de celular. O sea, si es así, pues creo que va a trascender poco o no a la meta. Entonces no podemos ser jóvenes de meramente virtuales, activistas o involucrados, sino también a lo real, con personas reales, con problemas reales. Y no meramente de escritorio, sino también en las afueras. Creo que esas son dos claves que yo percibo. Y yo añadiría resignificar el concepto de política. Al joven, naturalmente, como que le tiene cierta distancia al tema de política, ¿no? Igual y porque personalmente no le ha tocado alguna situación social en la que vea la importancia de meterse a la política, o porque simplemente ya traemos el prejuicio de los políticos son corruptos, los políticos solo vienen a llenarse los bolsillos, los políticos no vienen realmente con la genuina intención de querer mejorar el país, ¿no? Y esta resignificación de la política empieza entendiendo que no tienes que meterte a un partido político para involucrarte en la política. Ese es un camino y es una vía y es muy específica, pero yo creo que vale la pena apostarnos por una política en la que todos estemos involucrados, en donde no sea un tema de pocos, ¿no? Y va de la mano con lo que decía Fran, ¿no? Que es involucrarte, ¿no? Este, un primer paso es salir a votar. Otro primer paso es reportar el bache de tu colonia, reportar la fuga de agua. Eso es hacer política porque es hacerte responsable de las situaciones que están sucediendo en tu realidad, en tu colonia y que tú eres el principal responsable en resolverlo, ¿no? Es problema del gobierno y lo tiene que resolver el gobierno, pero tú eres el primero que tiene todas las cartas en la mano para hacer que esto se resuelva lo más pronto posible. Entonces yo creo que eso tiene que ver con entender que vivimos en sociedad, no vivimos para nosotros mismos, no solo para mis intereses, sino que el interés del otro también es mi interés, ¿no? Y así empezamos a construir familias, colonias, sociedades que busquen construir el bien común, como mencionaba Luis hace un rato. Yo creo que es eso, el joven no creo que sea apático por naturaleza, simplemente necesita ser inspirado. Y pues bueno, ahora sí que nos toca ponernos la camiseta porque creo que también es parte de nuestra labor como organización civil de inspirar vidas, de inspirar realidades, de inspirar a personas para que se compongan. Muy bien. Y para ir cerrando esta intervención y este programa, entonces, ¿qué, cuáles creen que sea nuestra actitud y nuestra agenda inmediata que como con participación deberíamos de abordar y de poder proponer e inspirar a otros? Bueno, pues yo empiezo. Es un silencio que los dejó pensando. Yo, perfecto. Sí, Significa que hay que procesarlo. Bien, bien, se vale. me gustó. Yo creo que el reto desde Comparticipación es construir puentes, construir un México unido, construir, o bueno, aportar a que el mexicano viva los valores en conjunto, ¿no? Este amor por el país, este amor por la familia, no debería de ser sueño, debería ser una realidad de vivir una vida plena, una vida digna. Creo que es un primer paso que nos toca como con participación y específicamente en las agendas. Yo creo que lo que ya hacemos en comparticipación es muy valioso, que empieza con observar, pero que termina dando opciones, ¿no? Para que la gente tenga criterio. Es algo para mí muy valioso que hace con participación. No te dice por quién votar,
pero te dice la importancia de votar y de manera informada, ¿no? Entonces, creo yo que esa es nuestra línea, tenemos que seguir ahí y sumarnos un poquito más a compartir las realidades que viven muchos mexicanos, y hacerlas parte de, pues obviamente, las prioridades de coparticipación. Yo por mi parte, yo creo que sería enfocarnos un poquito más pues en el segundo nombre, por así decirlo, de comparticipación, ¿no? Yo siento que además por el tema de participar, digo, obviamente pues acá y de lo que hacemos en Agenda Ciudadana, pues influye, ¿no? Pero siento que ahora es un momento todavía más clave de darle a conocer a los tomadores de decisión la agenda pues, que busca la sociedad. O sea, es decirles, oye, tenemos esta agenda, queremos esto, buscamos esto y vamos a hacerlo de la mano contigo, ¿no? O sea, yo siento que con participación tiene que, y como lo hemos dicho, no ser ese puente entre las inquietudes de la ciudadanía y pues el oído del candidato, del diputado, del gobernador, del alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser todavía más ese puente entre la ciudadanía y la administración pública, pues para poder nosotros dar esas inquietudes y esa agenda social, poderla hacer pública. Entonces, por nuestra parte, estos 6 años, yo, pues a mí me gustaría, y yo creo que tenemos que ser un poquito más participativos, ir llenando sus espacios, ser un poquito más influyentes en la toma de decisiones de una manera más pública para poder pues, hacer que se nos respete pues, la voluntad, ¿no? de los ciudadanos en cuanto a temas de guineo humana. Creo que, creo que de nada sirven los liderazgos si no son seguidos. De nada sirve que alguien alce la voz si no es escuchado. Entonces, de nada va a servir que sigamos hablando nosotros o a lo mejor que quien escuche esto o lo vea, de nada va a servir que tenga su opinión muy bien fundada si no es compartida, si no es contada, si la sigue alguien más ese liderazgo y esa opinión con criterio. Y creo que son justo esas voces compartidas con criterio y esos liderazgos los que han cambiado al mundo, o por lo menos una parte del mundo o una parte de tu colonia. Entonces, ¿cuánta gente no supo y no sabía, y a lo mejor antes no sabíamos, lo que era y lo que hace un congreso, un diputado, un senador, la importancia de las cámaras? Y hay gente que sí sabe, pero pues no lo compartimos, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca se vio la importancia de las clases de educación cívica y participación ciudadana en primaria, secundaria, y también la importancia de poder pensar y un criterio bien formado en la prepa y posteriormente ya como adulto, ¿no? Entonces, creo que nuestra misión es seguir compartiendo esto y la gente que lo ve y lo escucha, seguirlo compartiendo, aunque lo haya visto por primera vez o conozca con participación o ya sea un seguidor constante. Entonces, creo que esa es la misión, compartir. Bien. Tomar conciencia y participar, ¿verdad? Recordando que las cosas malas no se detienen solas, van a llegar hasta donde lo consintamos. Y las cosas buenas van a suceder en la medida que nos comprometamos. Pues vamos a seguir tomando conciencia y participando por todos. Pues muchísimas gracias, Alison, Fran, Luis, por esta conversación. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo del 3 de junio de 2024, el día después de las elecciones presidenciales. Un saludo.